Hamás acepta la propuesta de Estados Unidos para iniciar negociaciones sobre la liberación de los rehenes, mientras asegura que al menos 87 personas murieron en las últimas 48 horas en Gaza. Los ataques israelíes habrían alcanzado el norte, el centro y el sur del enclave. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Al menos 16 personas murieron y más de 75 resultaron heridas en un ataque israelí contra una escuela que albergaba a palestinos desplazados en Nuseirat, en el centro de Gaza, según el Ministerio de Sanidad gazatí controlado por Hamás. También en Rafah y Sujaiya, las tropas israelíes mantienen su ofensiva. Masoud Pezeshkian se convertirá en el primer presidente reformista en años en Irán, en un momento de fuertes tensiones regionales por la guerra en Gaza, pero también dentro de Irán por la falta de libertades. Sucederá al ultraconservador Ebrahim Raisi. Casi 50 millones de franceses están llamados a las urnas este domingo. Tienen ante sí un dilema en estos comicios: votar por la ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen o por el Frente Republicano de la Izquierda y el oficialismo de centro-derecha de Emmanuel Macron. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, anunció que 16 personas murieron este sábado en un bombardeo israelí sobre una escuela en el campo de refugiados de Nuseirat y que otras 75 personas resultaron heridas. El ejército israelí confirmó que su fuerza aérea atacó a objetivos que operaban en estructuras ubicadas en el área circundante de la escuela de la UNRWA en el centro de la franja. Según el portavoz de la Defensa Civil del Territorio Palestino, Mahmoud Basal, el balance de víctimas en la escuela Al-Hauni podría aumentar, ya que unas 7.000 personas se encontraban en el interior de la escuela bombardeada. En total, al menos 87 personas murieron en el enclave palestino en las últimas 48 horas por los ataques por parte de Israel. Egipto recibirá a delegaciones de Israel y Estados Unidos para debatir los asuntos pendientes de un posible acuerdo de alto el fuego en Gaza, así lo aseguró la cadena estatal egipcia Al-Qahera. Entre tanto, la milicia palestina Hamás anunció que aceptaba la propuesta de Estados Unidos para iniciar las conversaciones sobre la liberación de rehenes israelíes. 2/3 de la opinión pública israelí cree que devolver a los rehenes es más importante que continuar la guerra en Gaza, mientras que el 54% de los encuestados opina que la guerra sigue por intereses políticos de Netanyahu. En Israel, miles de manifestantes han vuelto a ocupar las calles de Tel Aviv y otras ciudades de Israel para exigir al gobierno que firme de una vez un acuerdo que permita el retorno de los 116 rehenes que siguen dentro de la franja de Gaza. Es la primera vez en muchos meses que siento una llama de esperanza. Por primera vez sentimos que estamos más cerca que nunca de recuperar a nuestros seres queridos. Es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Netanyahu, debimos sabotear el acuerdo un par de veces a la hora de la verdad, y cada vez que pasaba se rompían nuestros corazones. Ahora depende de Netanyahu, y tengo miedo de que lo sabotee, porque sé que no quiere que vuelvan. Porque si eso pasa al momento de las elecciones, todos los focos le apuntarán. Nuestro mensaje al gobierno es muy claro. Hay un trato sobre la mesa. Acéptenlo. Irán tiene un nuevo presidente. El exministro de Salud Pública y parlamentario Masoud Pezeshkian ganó este viernes la segunda vuelta frente a su rival de línea más dura, Said Jalili, con una diferencia de más de 2 millones de votos. En Pezeshkian, considerado reformista, están puestas las esperanzas de cambio en ese país. Sin embargo, su capacidad para introducir reformas estará limitada por el líder supremo, máxima autoridad política y religiosa, el Ayatolá Ali Jamenei. Un nuevo rostro en el liderazgo iraní. Masoud Pezeshkian será el nuevo presidente de Irán. El exministro de Salud Pública y parlamentario es considerado un reformista. Las autoridades electorales anunciaron su victoria. Según el conteo, Masoud Pezeshkian es el nuevo presidente electo en los 14º comicios presidenciales de la República Islámica de Irán.
Tras el anuncio, Pezeshkian dio un mensaje de conciliación en la plataforma social X pidiendo apoyo y unidad a los iraníes. Querido pueblo de Irán, las elecciones terminaron y esto es solo el principio de nuestro camino juntos. El difícil camino que tenemos por delante no se allanará sin su apoyo, empatía y confianza. Les tiendo la mano y juro por mi dignidad que no los dejaré solos en esta andadura. No me dejen solo a mí. En la campaña electoral, Pezeshkian prometió reactivar las negociaciones del acuerdo nuclear de 2015 con las potencias occidentales para poner fin al aislamiento de Irán. El descontento de millones de electores se vio reflejado en la baja participación de poco menos de la mitad. Si bien sus partidarios salieron a las calles a celebrar la victoria, el ambiente en la capital, Teherán, era tranquilo. Sinceramente, lo único que espero es que la vida sea menos costosa y que haya trabajo para la gente joven. Eso es todo y me alegro de que el señor Pezeshkian haya sido elegido. Ahora existe la posibilidad de que se levanten las sanciones y eso es muy positivo. Realmente no espero nada. Los candidatos solo hacen promesas y luego, cuando llegan al poder, se olvidan de la gente. No espero nada del nuevo presidente. En su mandato, Pezeshkian deberá afrontar temas importantes como la división del país, los graves problemas económicos y el creciente aislamiento internacional. Sin embargo, los cambios que esperan los votantes no serán fáciles de llevar a cabo, ya que la última palabra la tiene el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. Y hablamos ahora con el periodista Miquel Ayestarán, quien ha estado siguiendo este tema para nosotros. Miquel, ¿quién es Masoud Pezeshkian, a quien estamos llamando reformista? El nuevo presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, tiene 69 años, es cardiólogo y fue ministro de Salud en la época del presidente reformista Mohammad Khatami. A partir de entonces ha ocupado en diferentes ocasiones asientos en el Parlamento de Irán, pero es importante destacar que es una figura realmente poco conocida. Incluso dentro del reformismo no es uno de los grandes personajes que tiene esta corriente política dentro de la República Islámica. Su gran mérito ha sido conseguir superar el filtro del Consejo de Guardianes y así se presentó en estas elecciones como el único reformista frente a 5 conservadores y ultraconservadores y finalmente ha sido la opción elegida. Repito, lo que más se destaca de él precisamente es eso, que es un rostro muy poco conocido, incluso dentro del reformismo, y también un aspecto que destaca la prensa iraní es que se trata de un miembro de la minoría azerí del país. Bueno, como dices, una figura poco conocida. Entonces, ¿cuánta influencia va a tener realmente Pezeshkian? ¿Qué capacidad de movimiento tendrá para llevar a cabo las reformas internas? El presidente de Irán tiene poder precisamente para esas reformas internas en temas que son claves para el día a día de los iraníes, como los subsidios, ya que estamos hablando de un país que prácticamente es un país de corte socialista, donde todo está subsidiado. Por otra parte, también, y como ha insistido él en campaña, puede tener mano directa en aligerar un poco lo que es la presión que sufren las mujeres con el tema de la vestimenta del velo y las patrullas de la policía de la moral, que fueron reinstauradas por el antiguo presidente fallecido en un accidente de helicóptero, por Ebrahim Raisi. Ahí también puede tener mano el nuevo presidente reformista. Lo que genera muchas más dudas es saber qué va a pasar con esa negociación nuclear con Estados Unidos, que él también ha avanzado, que está dispuesto a poner en marcha, porque ya en temas de política exterior, quien tiene la última palabra en estas decisiones estratégicas es el líder supremo, no el presidente. Claro, y también llega en un momento de tensiones con Gaza. ¿Seguirá apoyando Pezeshkian a aliados como Hamas y Hezbollah? Sin duda, ahí no hay fisuras. Conservadores y reformistas, las dos corrientes principales del régimen iraní, tienen un consenso en lo que es en el tema de apoyo a Palestina y a los diferentes grupos que forman el eje de la resistencia, como Hezbollah, como las milicias chiíes en Irak, como Hamas en la franja y también los hutíes en Yemen. Es muy curioso que a lo largo de la campaña ni siquiera se ha mencionado el tema de Gaza entre los candidatos en los diferentes debates que hemos ido viendo, y es que, repito, es un tema de consenso
consenso. Por ejemplo, el mismo Pezeshkian, en primera vuelta, cuando depositó su papeleta a los diferentes periodistas que estábamos siguiendo ese momento, la declaración que hizo es que está dispuesto a retomar las buenas relaciones con todos los países del mundo, menos con Israel. Por lo tanto, en este tema, desde luego, no hay ninguna fisura entre conservadores y reformistas y el discurso es único. Interesante lo que dices. Muchísimas gracias, Miquel Ayestarán. Gracias a vosotros. Y vamos con otros temas. Francia se prepara para la segunda vuelta de unas elecciones legislativas anticipadas que han trastocado su sistema político y que anticipan un mapa parlamentario inédito y de futuro incierto. El ultraderechista Renovación Nacional tiene a su alcance un resultado histórico en las elecciones francesas, pero la oposición conjunta de los demás partidos puede volver a mantenerle alejado del poder una vez más. ¿Un gobierno de ultraderecha o un bloqueo político? Los franceses se enfrentan a una difícil elección. Muchos temen la inestabilidad política. Estamos ante una gran interrogante de lo que podría pasar. ¿Qué marca política podría vencer? ¿El izquierdista Nuevo Frente Popular o la ultraderechista Agrupación Nacional? Muchos nos hacemos preguntas sobre el futuro. La Agrupación Nacional de Marine Le Pen se impuso en la primera vuelta. Una victoria en la segunda podría llevarlos a una mayoría absoluta en el Parlamento. Y el delfín político de Le Pen y presidente del partido, Jordan Bardella, podría convertirse en el nuevo primer ministro de Francia. Para frenar a la ultraderecha, los partidos de izquierda han formado en coalición un nuevo Frente Popular que resultó segundo en la primera vuelta. Desde entonces, la coalición ha pedido a los candidatos con escasas posibilidades de ganar que apoyen a los aspirantes más fuertes opuestos a la Agrupación Nacional. Los últimos sondeos apuntan a que esta estrategia de alianzas podría funcionar. He visto el mapa electoral de Francia y da miedo. Parece que la mayoría está con la ultraderecha y eso no me hace sentir muy bien. Creo que somos muchos los que nos sentimos así. Muchos tememos por Francia, por el futuro. Las tensiones y una creciente violencia empañan la campaña política y más de 50 candidatos y activistas han denunciado agresiones físicas. El clima social es tan tenso que las autoridades han comenzado a desplegar 30.000 policías adicionales para la votación. Cualquiera que sea el resultado de la segunda vuelta, no se prevé un escenario favorable para el presidente Emmanuel Macron. Su alianza centrista fue tercera en la primera vuelta y los sondeos apuntan a una muy posible derrota. Muchos se preguntan cómo se las arreglará para gobernar el país. Y en Estados Unidos, las autoridades han emitido avisos de huracanes para gran parte de la costa de Texas. La tormenta huracanada Beryl está cruzando todo el Golfo de México. Beryl tocó tierra en la península mexicana de Yucatán como huracán de categoría 2 y luego bajó la intensidad, degradándose a tormenta tropical. Los meteorólogos esperan que la tormenta recupere su fuerza de huracán en las cálidas aguas del Golfo de México antes de alcanzar el sur de Texas el domingo por la noche. Como medida de precaución, el gobernador interino de Texas, Dan Patrick, ha emitido una declaración preventiva de desastre para 40 condados. Y pasemos ahora a hablar de fútbol, el fútbol de la Eurocopa que se juega aquí en Alemania, en Düsseldorf. Inglaterra ha vencido a Suiza en el primero de los dos partidos de cuartos de final del torneo. En otro partido de emociones intensas, después del empate a 1 en el tiempo reglamentario, la prórroga también terminó sin goles y el partido se decidió en la tanda de penales. El mediocampista del Liverpool, Trent Alexander-Arnold, convirtió el último lanzamiento para dar la victoria a Inglaterra por 5-3. Y en el segundo partido de la noche, Holanda derrotó a Turquía y pasó a semifinales. En la primera parte, el equipo turco se adelantó en el marcador y lo defendió con fiereza en la segunda, pero en el minuto 76 los holandeses marcaron el gol del empate. 5 minutos después tomaron la delantera con un gol en propia puerta de un jugador turco. El partido terminó a favor de Holanda 2-1.
Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.